Gracias por su mensaje, Fátima Fernández. A continuación, le pedimos su mensaje a Alberto Vargas, del Departamento de Antropología de la Universidad Anáhuac. Estoy muy contento de estar aquí. Yo soy de Chihuahua, aquí nací y aquí crecí. Mis padres, mis hermanos aquí viven. Y agradezco mucho la invitación por parte del Heraldo y de las organizaciones que están detrás de este evento. Me da mucho gusto y espero que sea un síntoma de que estamos preocupados por el tema y que estamos dispuestos a intervenir. He titulado esta participación "Las patologías políticas y la esperanza ciudadana". Como saben todos ustedes, vivimos en una situación histórica de gran complejidad, donde el problema político está perfectamente entretejido con el económico, con el social, con el ecológico, el educativo, el familiar, el ético e incluso el religioso. En tal tesitura, hoy en día no sabemos qué hacer con la política. Hay mucha indignación, indiferencia y también fanatismo. Pero en definitiva lo que hay es desesperación política. Ese es el estado de la cuestión, desesperación política. Estamos cansados, pues las alternativas que exploramos conducen repetidamente a daños colaterales que alimentan la actual entropía social. ¿A qué se debe tanta complejidad? ¿A qué se debe la desesperación política? A mi modo de ver, padecemos a nivel global una serie de patologías políticas que nos reducen el horizonte y nos roban la esperanza de un posible cambio de época. La primera y central de las patologías es el estatalismo. Consiste en pensar que el gobierno es el principal agente del cambio social. Es la ficción del Estado como organización política. Hoy la clase política tiene el monopolio de lo político y por tanto todos somos pasivos, meros observadores. Si bien nos va, nuestra participación política en toda nuestra vida se reduce a votar 20, 25 veces. Participamos en política una vez cada 6 años y ya está. La supuesta libertad política ganada por la Revolución Francesa y múltiples héroes de la democracia solo ha valido para que los ciudadanos gobernemos eso, 20 días de nuestra vida y nada más. Y además gobernemos en secreto. El voto no es público. El resto del tiempo dejamos que sean otros los que gobiernen. Hay una inflamación mental. Esa es nuestra situación. Padecemos una inflamación mental que se llama gobierno, partidos, legislación, Estado. En esa situación no podemos pensar, y mucho menos pensar en el bien común. La patología del estatalismo anula nuestra capacidad de pensar. ¿Quién es el solucionador de problemas sociales? La respuesta es unánime: el Estado. ¿Quién es el generador de los problemas sociales? Es unánime también: el Estado. Da igual. Nosotros no participamos. La segunda patología política es la partidocracia. La partidocracia. El partido es un error de principio. En la parte nunca comparece lo común. A lo común se accede al renunciar a la parte. Insisto, el partido es un error de principio. Es un absurdo mental. Estructuralmente, lo propio de un partido es fragmentar, parcializar a la sociedad. El mejor político posible dentro de esta lógica, en una situación así, es el que traiciona a su partido, a los particulares que lo llevaron al poder. Y esto se comprueba históricamente. Los grandes estadistas han sido eso, quienes traicionan a la parte. ¿Para qué? Para acceder a lo común. Sin embargo, desafortunadamente eso sucede, salvo en muy contadas excepciones. Se requiere de mucho arrojo, de mucha valentía.
El político gobierna protegiendo los intereses del partido, especialmente el mayor interés de todos, ganar las próximas elecciones. Detrás de esto, lo que hay mentalmente es una lógica del resultado, lo que se busca es el resultado. El político gobierna protegiendo los intereses del partido, especialmente en tal situación no se puede gobernar, no se puede servir públicamente, sino que se sirve del pueblo para intereses parciales. Los oligopolios políticos, o lo que es lo mismo, las llamadas mafias del poder, son justo precisamente fruto de esta lógica partidista. Es lo que en México podría llamarse la onda grupera. Hoy vivimos en México una onda grupera, de pandillas, grupos en conflicto, mafias, y el bien común se desvanece. Grupos cupulares que monopolizan el juego político. La teoría de la mafia se aplica como manual en nuestra situación actual democrática. Una tercera patología es el miedo y la mentira, como método de gobierno. Repito, el miedo y la mentira como método de gobierno. La desconfianza como táctica para alcanzar los resultados particulares. El miedo y la mentira consigue desarticularlo todo, y una vez desarticulado, manipularlo a gusto propio. Me alegra, me llena de gratitud escuchar a los demás panelistas y darme cuenta de que estamos perfectamente en la misma sintonía. ¿Cuál es la causa del subdesarrollo? La mentira. Mentimos mucho. No solo los políticos, todos mentimos mucho. Los que más mienten son los políticos, pero también los medios de comunicación, los empresarios, los abogados, los médicos y los profesores universitarios, que es el gremio que pertenezco. Mentimos. Y lo más grave, los padres de familia. Hacemos como que somos y no somos nada. Vivimos entre palabras vacías, entre sofistas y vendedores de humo. El padre del Estado moderno decía en su autobiografía, Hobbes, el miedo y yo nacimos gemelos. Mi madre nos parió prematuramente al ver desembarcar en las costas de su pueblo, de mi pueblo, dice Hobbes, la Armada Española. Claro, desde esa lógica se entiende la conveniencia del Leviatán, de la construcción ficticia del Estado como monopolio del miedo. Tengo tanto miedo a los demás que entonces construyamos una ficción, un artificio que monopolice el miedo, de tal modo que el miedo de todos mengüe, puede entrar dentro de un control. Hoy hemos interiorizado el miedo y la mentira al grado de que somos incapaces de detectarlo en nosotros. ¿A qué le tememos? A todo. Pero especialmente en política le tememos a una vida social sin Estado y sin partidos. Solo pensarlo nos escandaliza. Cuando sale gente como Gilberto diciendo que es posible un mundo sin partidos, la gente dice esto es una utopía. ¿Qué es lo que nos une a la mafia? El padrino, el Estado. Si el padrino muere, toda la mafia se desarticula. En la línea del miedo y sobre todo la mentira, la simetría entre la verdad y las mayorías es una patología. Es decir, pensamos que verdad y mayorías son equivalentes. Es una verdadera patología reducir la verdad a la opinión de la mayoría. La racionalidad común queda anulada para abrir paso al consenso que en última instancia es negociado, pactado. La sociedad pierde con esta patología todo criterio de conducta y de organización, y la volatilidad de su rumbo es una constante política. De la mano de esta simetría está también la legalización de la ética. ¿Qué es lo ético? Lo legal. Y lo legal, el consenso pactado. Es una especie de totalitarismo de la estupidez. Cuarta patología, la segmentación y la anomia social.
La lógica de no es mi problema. Ese no es mi problema. Se trata del egoísmo social que fragmenta a los ciudadanos, convirtiéndolos en piezas manipulables a los intereses gruperos, masas despersonalizadas por su propio individualismo. Esta patología implica una comprensión analítica y fragmentaria de la sociedad y, por tanto, la pérdida del carácter orgánico y la pérdida de la diversidad del juego social. No hay sociedad, lo que hay es individuo. Cada uno a lo suyo y nadie en lo común. Una sociedad libremente a la deriva, desgobernada. Nadie quiere involucrarse en lo común porque nadie se involucra en lo común. Es una serpiente que se come la cola. Quinta patología, el desmantelamiento de las principales instituciones sociales, concretamente de la familia, la universidad y la empresa. Ese desmantelamiento lo realizamos todos los días, pero el Estado se empeña en catalizar esa acción desmantelante y convertirse en el principal obstáculo para la salud de la familia, de la educación y de la empresa. ¿En qué consiste esta crisis? En que los empresarios renuncian a emprender, a competir abriendo paso a los monopolios u oportunismos. En que los profesores, los intelectuales, renunciamos a pensar los asuntos comunes, universales. Renunciamos a hablar con la verdad porque nos compromete. Hoy en las universidades difícilmente se piensa, difícilmente se habla con la verdad. Todos los temas relevantes están prohibidos. En que los padres no queremos ser padres y abandonamos a los hijos en casa, en el colegio, videojuegos, pandillas, etc. Lo más grave es la falta de coordinación de estas tres instituciones. Los empresarios no colaboran con los profesores ni con los padres de familia y viceversa. El régimen de miedo y mentira no lo permite. Todos tenemos mucho miedo a colaborar y, por tanto, nadie colabora. Sexta patología, la incapacidad de dialogar. La sociedad se organiza desde el logos, de ahí la fuerza de las ciudades de conocimiento. Pero el conocimiento es fundamentalmente diálogos. Hemos perdido los espacios de diálogo. En cambio, tenemos espacios privados o masificados. Las plazas públicas se han vuelto monumentos. Ahí no se dialoga. No hay ágora. En su lugar hay plazas comerciales. Preferimos intercambiar que dialogar. Eso genera una entropía en la comunicación. Twitters, mensajes al aire, nadie escucha. Gobierna el pensamiento unilateral. En tal situación, no hay nada nuevo bajo el sol. Nuestro lema es que no se puede hacer nada que nadie entiende. Mejor negociemos y pactemos. ¿Cómo se resuelven hoy los problemas políticos? A través de pactos. Pactos cocinados en una tarde. ¿Hay diálogo detrás de esos pactos? No queremos colaborar, estamos paralizados. Nos conformamos con innovaciones marginales y superficiales. Estamos inmersos en una especie de aburrimiento político. La política es incapaz de innovación, hoy por hoy. Por el contrario, se ha vuelto sumamente predecible. 7. Por último, el oscurecimiento del carácter vocacional de las sociedades. Repito, el oscurecimiento del carácter vocacional de las sociedades. Me pregunto, ¿quién está pensando cuál es la vocación de México en el juego social internacional? Nadie. ¿Y en Chihuahua? ¿Cuál es su vocación? Nadie lo sabe. ¿Quién puede saberlo? Los chihuahuenses no pensamos en Chihuahua, pensamos en nosotros mismos. Nadie piensa en trascender, tenemos un horizonte cerrado. ¿Qué es lo que nos corresponde hacer que si nosotros no lo hacemos, nadie lo hará por nosotros? Nadie se hace esa pregunta. No sabemos quiénes somos, ni tampoco a dónde vamos. Estas patologías no son solamente de un sector de la sociedad,
sino de cada uno de nosotros, unos más y otros menos. Y eso hace que la solución sea sumamente compleja, pues un problema y solución se identifican en este caso. El problema de la política somos nosotros. Por tanto, exige una conversión personal, un cambio de vida social que hoy, al parecer, no estamos dispuestos a llevar a cabo. Es obvio que no solo estamos en una época de cambios, sino sobre todo en un cambio de época. Por tanto, no sabemos bien qué es lo que está por venir. Hay algo que muere y algo que emerge, y eso depende de la sincronía de libertades de todos. Es conveniente despertar. ¿Qué se puede hacer con estas patologías? Propongo 4 cambios de actitud o de lógica. 1. Descubrir que en el juego social y político todos juegan. Todos absolutamente jugamos en el juego político, especialmente los más marginados. Eso significa desmitificar el monopolio político de los partidos. El cambio de época es de los marginados. Todos somos libres, todos somos capaces de pensar y de hecho lo hacemos. Renunciemos a pensar que solo unos piensan, que solo unos gobiernan. La acción de gobierno es de todos. Y si no, surge la estupidez, el idiota. Nadie es ajeno al juego político. La sociedad es fundamentalmente orgánica. 2. Los jugadores y sus jugadas son distintos. Esos jugadores, todos esos jugadores que juegan, son distintos, se distinguen unos a otros y sus jugadas también son distintas. Las diferencias entre nosotros son una ventaja en el juego social. Hay que renunciar al simplismo masificante que estereotipa los grupos sociales, por ejemplo, chairos y fifís. Hay muchas alternativas en el juego social. Hay que librarse de la idea de pensar que solo hay 2 o 3 alternativas. Esa lógica es propia de la desesperación. Entre más jugadores, más alternativas. El horizonte se abre y el futuro se amplía. 3. Los jugadores y sus jugadas no solo son distintas, sino que también son sincronizables. Es tiempo. Son sincronizables en un mismo juego. Es parte del reto político sincronizar a todos los jugadores, y eso implica un esfuerzo de comunicación destacado, la introducción de una lógica común. Por último, caer en la cuenta de que se juega para ganar y se gana jugando. La sociedad es un juego donde todos ganamos si el juego consiste en organizarnos. El reto social hoy es conseguir organizarnos. Y eso implica hacer a un lado la lógica parcial. Hay que renunciar a jugar al corto plazo. Basta de apagar incendios. Hay que aprender a jugar a largo. En el corto solo gana uno. Estamos sufriendo muchos daños colaterales por esa mentalidad de éxito